También una patología en la que la ciencia ha evolucionado mucho, ha dado nuevas respuestas. Sí, es como vos bien dijiste, Cristian, es una enfermedad muy frecuente. Digamos que en el mundo aproximadamente debe haber más de 5 millones de casos. En nuestro país se habla de uno cada 100, más o menos. En la última estadística hablan de 700, más de 700.000 personas, de 72.000 personas en nuestro país que padecen epilepsia, digamos. Y como si una enfermedad muy frecuente, como consecuencia de alguna patología. Por lo general es un grupo de enfermedades que afectan el sistema nervioso, cuya manifestación clínica habitual son las crisis que denominamos, cuando son repetitivas, crisis epilépticas, y que son el fruto de una descarga eléctrica normal. Es decir, no olvidemos que el cerebro funciona en base a dos cosas fundamentales. Uno, en base a electricidad, entre las conexiones entre las diferentes neuronas, y además los neurotransmisores son sustancias químicas que hacen que también se conecten una neurona con otra. Normalmente cuando hay una descarga de tipo epiléptico es porque un área de electricidad dentro de una zona del cerebro es como que junta actividad, y por momentos eso se descarga. Y eso puede producir, en algunos casos, una crisis epiléptica, y en otro caso simplemente una descarga que uno la puede ver en el electroencefalograma. Doctor, ¿la epilepsia tiene cura? La epilepsia tiene tratamiento y tiene cura, tiene las dos cosas. ¿Por qué? En muchos casos, primero hay que considerar que una convulsión sola no hace el diagnóstico de epilepsia, primero para tener en cuenta, sino que se necesita más de una convulsión para hacer el diagnóstico, y eso tiene que ir acompañado de los estudios correspondientes. Pero si durante un tiempo prudencial que nosotros tomamos aproximadamente durante 2 años, el paciente no tiene crisis epiléptica, y los últimos electroencefalogramas, 3 últimos electroencefalogramas que se le realizan, son normales, uno comienza a ver la posibilidad de reducir la medicación hasta sacarla y ver qué es lo que pasa. En un 50% de los casos se cura definitivamente y no tiene más crisis. Y en otro 50% de los casos sí permanece la crisis. Y luego, por supuesto, sí tiene tratamiento. Hay tratamiento con drogas que son antiguas, drogas que son nuevas, de última generación, y que actúan bien sobre la epilepsia en general, ¿no es cierto? Entonces, convulsiones y epilepsia no son lo mismo. No, convulsión es una manifestación clínica. La epilepsia es un conjunto de convulsiones o de crisis. Bien. Y cuando uno dice convulsión, la gente siempre se refiere casi exclusivamente a las convulsiones que vemos normalmente en una película o que vemos en algún paciente, que son cuando el paciente se pone duro, tenso, aprieta la mandíbula, luego se relaja y comienza a sacudir todo el cuerpo, a veces con incontinencia urinaria, otras veces con mucha saliva por la boca. Eso es la convulsión generalizada tónico-clónica característica. En realidad hay muchísimos tipos de epilepsia. Uno las clasifica en generales y focales, y las generales son las que yo acabo de manifestar, o lo que se llama pequeño mal, que son las ausencias, que ocurren mucho en los chicos, que son pequeñas crisis donde el chico queda como tirado durante menos de 1 minuto. Y después hay crisis psicomotoras, hay crisis de lo que se te ocurra. Por ejemplo, hace muy poco vino un paciente que solamente lo que tenía era dolor de estómago, sin ninguna otra cosa que lo caracterice. Y bueno, haciendo los estudios todos, llegamos al diagnóstico de epilepsia y luego al tratamiento donde hubo guarda. Claro. Doctor, antes, en otra época, hace algunos años, tener epilepsia era casi invalidante. Hoy, un paciente con epilepsia diagnosticado efectivamente por el médico, por el neurólogo, ¿puede hacer una vida normal? Sí, hay cosas que el paciente no puede hacer simplemente. Quiero decir, el paciente no puede hacer actividades riesgosas estando solo. Un paciente que tiene crisis no puede estar, por ejemplo, en una pileta de natación solo. Tiene que estar con alguien que lo controle por si tiene una crisis. O si tiene que subir una escalera muy alta, bueno, es preferible que no la haga. O si tiene un trabajo que requiere, que es un trabajo que requiere cierto riesgo, es conveniente que no lo tenga. O si es un paciente que tiene muchas crisis, lo conveniente es que no conduzca un automóvil. Pero después puede hacer su vida normal, perfectamente. Lo único que hay que asegurarse del paciente como es que descanse, que tenga sus 8 horas de sueño y que cumpla con algunas medidas higiénico-dietéticas muy importantes. Pero después, por lo demás,
hace su vida normal, no tiene ningún retraso, no es como anteriormente se la estigmatizaba como una enfermedad tipo lepra, digamos. Sí, sí, No, sí. en estos momentos no, es una enfermedad común como cualquier otra que tiene tratamiento, que puede andar muy bien y que se puede curar. Hay un tema que siempre me ha parecido muy interesante, que es capacitarnos y prepararnos, aun cuando no conozcamos a una persona con epilepsia, para saber cómo actuar frente a una situación como esa. Uno se ve sorprendido, aun cuando tenga cierta familiaridad con el paciente, no sabe cómo reaccionar ante esto, ¿no? Lo primero que hay que hacer es, si uno ve que, si ya conoce al paciente y ve que está teniendo una crisis, porque a veces el paciente siente que va a tener la crisis de lo que se llama aura, por ahí un olor, siente un olor característico y luego viene la crisis, a veces el paciente se sienta o se acuesta. Pero bueno, lo que uno tiene que hacer cuando está ante una crisis epiléptica, primero tratar de no sujetar a la persona o evitar que se mueva. Es decir, cuando uno más lo estimula y trata de impedir los movimientos es peor. No hay que poner nada en la boca de la persona porque eso podría lesionarle los dientes o la mandíbula. Y una persona con una convulsión no se puede tragar la lengua. Y lo que hay que hacer es tratar de mantenerle la cabeza para que no se golpee, para que no se lastime. Y tampoco lo que hay que hacer es intentar darle respiración boca a boca. En una crisis epiléptica no hay que hacer RCP, sino que el paciente se recupera luego del periodo de epilepsia. Por supuesto, luego después del periodo, el paciente queda en lo que se llama estado post-ictal, claro. Es decir, queda adormecido, queda lento, no responde bien, pero eso suele durar unos minutos. Pero lo que hay que tratar es que el paciente no se golpee, tenerle la cabeza para que no se golpee la cabeza. En el caso de que tenga la lengua muy afuera, intentar de que no se muerda la lengua para no lastimarse mucho, pero después no hacer otra cosa. Doctor, clarito como siempre.